Introducción a la relatividad restringida. El objetivo es interpretar conceptualmente el significado de la teoría de la relatividad y lo vamos a hacer en base al planteo de un problema lo más cotidiano posible. En primer lugar, hay que mencionar que existen dos teorías de la relatividad. La primera fue enunciada en 1905 y la segunda en 1915 por Einstein, que en ese momento la denominó relatividad especial o restringida y a la segunda relatividad general o generalizada. La primera es más sencilla desde el punto de vista matemático, pero es más difícil de interpretar conceptualmente, ya que conflicta con nuestro concepto intuitivo del universo en los siguientes aspectos. Primeramente, la idea de un tiempo absoluto está íntimamente arraigada desde que nacemos. Sin embargo, la relatividad nos muestra que el tiempo es relativo y depende del estado de movimiento de cada observador. Segundo, la adición de velocidades, algo que se estudia en la física preliminar de la escuela media e inclusive en muchas universidades. La relatividad nos muestra que las velocidades no se adicionan linealmente. En último lugar, podemos mencionar la constancia de la velocidad de la luz, con independencia del movimiento de los observadores. Como contrapartida, la relatividad general es más sencilla conceptualmente, pero su complejidad matemática es mucho mayor. Por ese motivo, vamos a presentar en este video una introducción conceptual basándonos en un sencillo problema de cinemática al estilo de un curso de física preliminar, sin mencionar en principio los conceptos anteriores, como ser que el tiempo no sea el mismo para diferentes observadores o que la velocidad de la luz es siempre la misma independientemente de los observadores. Esto al principio se hace difícil de interpretar y por eso vamos a tratar de sacarlo de la discusión presentando un ejemplo diferente. Para intentar lograr este objetivo vamos a sacrificar la rigurosidad en aras de simplificar el concepto. O sea, el planteo que hacemos no es riguroso, se pueden encontrar montones de puntos discutibles y perfectibles, pero simplemente lo hacemos así para tratar de que se entienda un concepto que en el fondo es bastante sencillo de interpretar y podemos llegar a las mismas conclusiones independientemente del ejemplo que sea. Imaginemos dos grupos de amigos que van a viajar de Buenos Aires a Mar del Plata. La distancia de Buenos Aires a Mar del Plata es de 400 kilómetros y el recorrido se hace sobre una ruta que se conoce como Ruta Nacional número 2, que en principio vamos a considerar que es prácticamente una recta. Los dos grupos de amigos salen en dos autos diferentes, uno rojo y otro verde. Los colores están elegidos para pensar que uno es el observador que va a estar en reposo, rojo es detenido y verde es movimiento. Vamos a suponer que además que el grupo rojo sale primero, no importa exactamente cuánto, una media hora antes por ejemplo, y el grupo verde sale más tarde. La situación que se va a plantear es la representada en la figura 1, donde aparece un punto rojo, un punto verde, en determinado lugar, y que denominamos punto O, y una línea que representaría a esa ruta 2, que más tarde va a simbolizar al eje X. Vamos a suponer primeramente que el auto rojo en determinado momento se detiene en algún punto de la ruta, por ejemplo a los 100 kilómetros. Obviamente, como el auto verde salió más tarde, todavía no llegó hasta ese punto y en determinado momento el auto verde va a llegar al mismo punto O donde ve al auto rojo detenido. Vamos a suponer entonces que el auto verde, cuando pasa por el mismo punto O, toca la bocina para saludar a sus amigos que están al costado de la ruta y sigue de largo. Muy bien, planteado el problema que se ejemplifica en la figura 1, vamos a suponer ahora que al cabo de unos segundos el ruido de la bocina alcanza una bandada de pájaros que asustados salen volando. Esto sería entonces una segunda situación. A estas dos situaciones, al hecho de que el auto verde pasa por el punto O, lo vamos a llamar evento 1, y al hecho de que los pájaros salen volando, lo vamos a llamar evento 2. Y es importante recalcar en este punto que cuando hacemos una medición de cualquier cosa, lo que estamos en el fondo haciendo siempre es correlacionar eventos. Una medida de cualquier cosa
tomar una regla, medir una longitud, siempre está relacionado con un evento, el evento de leer primero un lugar, leer después otro, etc. Así que en forma genérica vamos a hablar de eventos. Entonces, en referencia a la figura 2, ambos grupos de amigos intentan saber a qué distancia se encontraban los pájaros. No importa exactamente y probablemente a esa distancia es difícil que los pájaros se puedan espantar. Pero bueno, los dos grupos quieren conocer la distancia D. Como ninguno de los dos, ni rojo ni verde, dispone de un instrumento mejor, intentan hacerlo mediante la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es de 340 metros por segundo o 1200 kilómetros por hora aproximadamente. Para rojo y para verde la distancia D es igual a la velocidad del sonido, denominada S en este ejemplo, por el tiempo transcurrido entre el toque de bocina y el vuelo de los pájaros, que se evalúa en 10 segundos. Según la física clásica, ambos observadores, rojo y verde, miden el mismo tiempo de 10 segundos, a pesar de que ambos utilizan relojes diferentes. Lo lógico entonces sería que ambos obtengan la misma medida. Pero para distinguir el procedimiento de cálculo vamos a denominar D rojo y D verde, las distancias que miden respectivamente. Hay que tener en cuenta que para poder apreciar el evento 2, la luz tiene que viajar desde la posición donde están los pájaros hasta la posición de verde y hasta la posición de rojo. Pero este tiempo es despreciable frente a la medición que queremos realizar. O sea, no lo vamos a considerar. Alrededor de 1,3 microsegundos. Entonces, a continuación vemos los cálculos que harían cada uno respectivamente. De rojo sería la velocidad del sonido para rojo, que es S rojo, por el tiempo, y de verde sería la velocidad del sonido que utiliza verde por el tiempo. Efectuando los cálculos, vemos que rojo obtiene un cálculo de 3.400 metros. Ahora, como verde está en movimiento, considera que debe sumar su velocidad a la del sonido. Y si ustedes ven el cálculo, son 340 metros por segundo más 30 metros por segundo, que son sus 120 kilómetros por hora. Vuelve a obtener una distancia de verde de 3.700 metros. Pero como verde recorrió en esos 10 segundos una distancia de 300 metros, tiene que restarle a este cálculo el valor anterior. Como pueden ver, de verde es la distancia recorrida por el sonido menos la distancia que recorrió el coche, arribando al mismo resultado, 3.400 metros. Bueno, exactamente no importa el cálculo, lo pueden revisar más tarde para ver que esté correcto. Según la física clásica, este cálculo es correcto, dado que ambos observadores consideran que el tiempo es el mismo, o sea, lo que decimos que el tiempo es absoluto, y las velocidades se adicionan linealmente. En este caso, para verde es la velocidad del sonido más la velocidad del auto, que es la fuente emisora. Obviamente este es un ejemplo bastante imaginativo porque es muy probable que a 3.400 metros el sonido se diluya y no afecta a los pájaros, pero solo necesitamos un indicador de la llegada del sonido a algún punto, que es lo que llamamos el evento 2. Más adelante este evento 2 se reemplazará por algún otro evento real. En el cálculo anterior es evidente que se deposita toda la confianza en la medición del tiempo. Para ambos observadores el tiempo es el mismo independientemente de su estado de movimiento. Esto en realidad es algo intuitivo y fue sostenido por la mecánica clásica durante siglos sin ningún tipo de cuestionamiento. Sin embargo, es algo absolutamente intuitivo y surge del hecho de que las mediciones de tiempo cotidianas solo son aproximadas. Supusimos, además, sin haberlo dicho, que ambos observadores tenían los relojes perfectamente sincronizados y los relojes eran del mismo tipo, etc. Se admite además de forma implícita que el observador rojo está en reposo, lo cual no es del todo cierto, considerando que la Tierra gira sobre sí misma y se desplaza al mismo tiempo alrededor del Sol. Ahora, supongamos que los dispositivos de medición trabajan de forma más precisa utilizando otra magnitud como referencia, como por ejemplo la velocidad del sonido. Esto puede parecer extraño, pero después de todo es la herramienta principal que utilizan
los murciélagos o los submarinos, mediante el sonar. ¿Qué pasaría además si alguien nos dijera que la velocidad del sonido es constante e independiente de la velocidad de la fuente emisora? Esto suena muy raro, pero resulta que efectivamente es así. La velocidad del sonido es constante y solo depende de magnitudes externas, como ser el medio en que se mueve, condiciones de presión, temperatura, etc., pero no de la velocidad de la fuente emisora. Como regla mnemotécnica vamos a mencionar acá una frase empleada por Sears, es un libro Mecánica, Calor y Sonido. El sonido olvida rápidamente la velocidad de la fuente que lo emite. Es decir, que uno puede pensar que en los primeros milisegundos la onda de presión de sonido emitida por la bocina del auto puede verse afectada por el movimiento, pero transcurrido ese tiempo despreciable en escala de varios segundos, el sonido se desplaza con su velocidad habitual, 340 metros por segundo. Si ahora rehacen el cálculo, tanto rojo como verde, encuentran que sus mediciones difieren y no pueden ponerse de acuerdo porque tanto para rojo como para verde la velocidad del sonido debe ser la misma. Observen lo interesante de este hecho, lo único que hicimos acá es cambiar el elemento de referencia. En el primer ejemplo, el que llamamos física clásica, tomamos como referencia un tiempo absoluto. Y acá lo que vamos a tomar como referencia es la velocidad del sonido como absoluta, lo cual es una aproximación. Para ambos observadores se deben satisfacer las ecuaciones 1. La velocidad del sonido S ahora es única y equivale a d rojo sobre tiempo rojo o d verde sobre tiempo verde. Con esta hipótesis, no solo las distancias medidas por los observadores son diferentes, sino también los tiempos. Si ambos plantean la ecuación de que la velocidad del sonido por el tiempo menos la distancia tiene que ser 0, esta ecuación se cumple para los dos observadores. Y tenemos acá un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tiempo rojo, distancia roja, tiempo verde, distancia verde. Ahora, para continuar con el ejemplo, en lugar de hacer un desarrollo matemático, vamos a tratar de interpretar qué relación tienen que guardar los tiempos y las distancias para mantener la constancia de S. Para esto vamos a aclarar primeramente que el sonido se desplaza como un frente de onda, como si fuera un globo que se está inflando, en todas direcciones al mismo tiempo. Esto se indica en la figura 3 en color azul. Antes de analizar la figura vamos a agregar otra consideración. El observador verde se mueve a velocidad constante. Sabemos que cuando no estamos sometidos a aceleraciones, no notamos si estamos en movimiento o estamos en reposo. Lo que ocurre acá es que para el caso de rojo estamos tomando como referencia algo adicional, que es la ruta. Pero si ambos observadores estuvieran en un ambiente totalmente oscuro y no tuvieran una referencia externa, no pueden determinar quién de los dos se está moviendo y quién está en reposo. En la figura 3 se muestra con un círculo azul el frente de onda producido por el sonido emitido en el punto O. Para rojo, el frente de onda arranca en su propio origen, pero para verde también. Acá estamos tomando como que uno está en movimiento y el otro en reposo porque lo sabemos de antemano. Pero en realidad, si no lo supiéramos, cualquiera de los dos pueden intercambiar su situación. O sea que el frente de onda sería el mismo para los dos. Esto nos permite plantear las siguientes ecuaciones que surgen simplemente de ver un triángulo formado por la velocidad de desplazamiento de verde por el tiempo que mide rojo, esto está hecho en referencia a lo que mide rojo, la velocidad de sonido por el tiempo de rojo sería la hipotenusa y el cateto opuesto al punto O sería la distancia del sonido por el tiempo medido por verde. Con estas ecuaciones vemos que los tiempos se relacionan ahora de una forma diferente. Los dos tiempos no son iguales. Y podríamos aplicar el mismo criterio para medir las distancias. O sea que tanto las distancias como los tiempos se ven afectados a partir del momento en que consideramos que la referencia es la velocidad del sonido. No es que los relojes ahora funcionan distinto. Los relojes funcionan exactamente igual que antes. Pero lo que está cambiando acá es los tiempos que correlacionan los eventos con los observadores.
O sea, los eventos se detectan en diferentes instantes de tiempo si un observador está en reposo o está en movimiento, lo cual es muy lógico que así sea. Entonces, tendremos que discutir en breve cuál de las dos mediciones nos parece más razonable. A bajas velocidades, con respecto a la velocidad del sonido, las dos mediciones van a ser muy parecidas, las dos ecuaciones nos van a dar aproximadamente lo mismo. Si ustedes se fijan, para B, mucho menor que la velocidad del sonido, tiempo rojo es igual al tiempo verde. Pero a velocidades de desplazamiento, como sería este caso, un auto que se mueve a 120 km por hora, estamos exactamente en un 10% de la velocidad del sonido. Ya empieza a no ser despreciable ese término. En la medida que aumenta la velocidad de desplazamiento de verde, esta diferencia se hace más notoria. Como dijimos anteriormente, las mediciones están afectadas siempre por algún evento y por la señal asociada a ese evento. Nosotros, para reconocer un evento, necesitamos una señal asociada. En este caso apareció desapercibida esta señal, que es la visión de que los pájaros salen volando. Para eso necesitamos que la luz viaje desde alguna fuente emisora, como ser el sol, hasta la posición de los pájaros, y a partir de ese momento rebote y nos llegue hasta donde estamos nosotros. Ese tiempo, que normalmente lo despreciamos porque es muy pequeño, empieza a hacerse importante cuando las mediciones se hacen más precisas. En lo cotidiano esto pasa inadvertido, pero no en el caso de situaciones a nivel cosmológico. No vamos a insistir mucho en este punto porque lo que interesa acá es recalcar que al tomar como referencia la velocidad del sonido cambian las mediciones de tiempo y de espacio para ambos observadores. Esto es básicamente lo que ocurre con la teoría de la relatividad restringida. Nada más que la referencia adoptada para distintos observadores, uno en reposo y otro en movimiento, o ambos en movimiento relativo, es la velocidad de la luz. Lógicamente, si yo tengo una referencia que es mucho más veloz, como es la luz, las mediciones van a ser más precisas, basta simplemente con mirar las ecuaciones. Y acá agregamos un detalle que es importante tener en cuenta, que la dificultad para interpretar de forma sencilla la constante de la velocidad de la luz surge de tratar la luz desde un punto de vista mecánico. Se nos hace difícil entender cómo, si me estoy moviendo y emito una luz, esa luz se va a desplazar a la misma velocidad independientemente de a qué velocidad me estoy moviendo. Bueno, como dijimos para el caso del sonido, que es bastante impreciso, en el caso de la luz se cumple con certeza. La velocidad de la luz es siempre la misma independientemente del movimiento de los observadores. Dicho esto, vamos ahora a trabajar con los dos observadores, pero considerando que nuestra referencia es la velocidad de la luz. Volviendo ahora a las ecuaciones anteriores, en el caso de la luz se cumple exactamente lo mismo. Hay un frente de onda que se expande como una circunferencia en el caso de dos dimensiones, y lo único que cambia en las ecuaciones es que en lugar de usar la velocidad del sonido aparece la velocidad de la luz simbolizada con la letra C. Los tiempos quedan correlacionados como se indica en las ecuaciones 3 y 4, y en la ecuación 4 sobre todo nos sirve para tener en cuenta que el tiempo que mide el observador en movimiento es siempre menor que el tiempo que mide el observador en reposo. Lógicamente, a velocidades muy bajas los tiempos coinciden. A velocidades importantes cercanas a la de la luz, estos tiempos van a diferir enormemente. Una conclusión rápida adicional es que con la distancia sucede exactamente lo mismo. Nuevamente vamos a las ecuaciones 1. En este caso, la velocidad de la luz tiene que ser la misma, equivalente a distancia roja sobre tiempo rojo igual a distancia verde sobre tiempo verde. Para expresar la ecuación 4 en función de longitudes, hacemos un sencillo pasaje matemático y nos queda que la distancia de verde es la distancia de rojo, también multiplicada por ese factor raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Más adelante vamos a analizar un poco más en detalle conceptualmente, pero las distancias se acortan también para el observador que está en movimiento y se alargan para el observador en reposo.
Sin embargo, no hay que olvidar que esto es algo involucrado al proceso de medición, en el que interviene el tiempo inevitable entre los sucesos. Recuerden siempre que los sucesos van a aparecer en tiempos que tienen que ver con el tiempo que requieren las señales para llegar hasta nosotros. Más adelante vamos a analizar un ejemplo similar con un observador en la Tierra mirando las estrellas, y ese es un ejemplo bastante más claro para entender. La luz de una estrella tarda varios años en llegar hasta la Tierra. En este caso, la medición de rojo, que es quien está en reposo, respecto de la ruta que se desea medir. Pero recuerden que en realidad no tenemos ningún criterio para asegurar que un observador está en reposo respecto al otro, sin tomar un elemento de referencia como puede ser el paisaje. Con esto finalizamos este video y hacemos un pequeño intervalo para continuar el video siguiente. Gracias.